Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente agradecidos con el Señor de poder estar aquí en esta mañana reunidos. Es un gozo, hermanos, poder estar en la presencia del Señor para alabarle, como también para escuchar su palabra, porque en el transcurso de la semana le vivimos pidiendo, le vivimos rogando, dirigiéndonos a Él, y a veces pues no le escuchamos mucho, y la reunión del día domingo pues es para exaltar su nombre como también para escuchar su palabra. Quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales y nuestros hermanos que están reunidos en esta mañana. Por mí también nuevamente bienvenidos, así como nuestros hermanos que están acá reunidos físicamente con nosotros. Un saludo muy especial, el Señor les bendiga. Me gustaría que por favor alguien orara por la ofrenda. Si alguno de mis hermanos que está conectado quisiera orar por la ofrenda, activa el micrófono y le acompañamos en la oración. Adelante. Amén. Querido Padre, queremos que por favor bendigas hoy estas ofrendas, mi Dios, que son para tu obra, mi Dios. Sabemos que no necesitas nada, mi Dios. Sabemos que tú nos das todo lo que tenemos, porque ya nos has dado, no tenemos porque necesites, no te damos por codicia, sino que te damos algo de lo que tú ya nos has dado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, bendiga estas ofrendas para tu obra, Señor. Amén. 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 Bueno, gracias hermano Leonardo. Mientras recogemos la ofrenda, nos vamos ubicando por favor en el Evangelio de Mateo. Ubiquémoslo en sus Biblias por favor. Mateo capítulo 8. Donde vamos a leer el verso 14 y 16. Mateo capítulo 8, verso 14 y 16. Nos ponemos de pie por favor para dar lectura y honra a la palabra de Dios. Si alguno de mis hermanos quiere leer, por favor, adelante, en voz alta y clara. Repito, Mateo capítulo 8, verso 14 al 16. Dice la palabra: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. 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 Ya pueden sentarse, está ahí la palabra del Señor. Es el pasaje en el cual está basado el sermón de hoy, hermanos. Sermón que lleva por título Jesús, tu sanador. Amén. Amén. Bueno, las enfermedades siempre han existido y han sido un motivo de aflicción para el ser humano. Al día de hoy existen diversas enfermedades, unas de origen congénito, es decir, de nacimiento, otras heredadas biológicamente,
y otras a causa de los desórdenes alimenticios o por el efecto de tantos químicos que se utilizan al día de hoy para la producción o para producir los alimentos o para conservarlos también. Y todos estos químicos causan afectaciones a nuestra salud, ocasionando enfermedades. El pasaje que vemos el día de hoy, hermanos, en el cual está basado el texto, es un pasaje corto, y quisiera, después de la pequeña y la corta introducción, quisiera orar para poner en manos del Señor este sermón. Padre misericordioso, quiero rogarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, colocando este sermón en tus manos, Señor. Por favor, quita todo estorbo, Señor, y permite que cada uno de nosotros lo escuchemos tu voz, Señor, de una manera clara y sencilla, Señor. Capacítame para darlo a entender a mis hermanos y que todos podamos comprenderlo y que podamos conocer más de tu voluntad, Señor. Llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces decía que los químicos de tantos alimentos pues nos traen complicaciones al cuerpo, y cualquiera que sea el caso estamos expuestos a ellas, y en cualquier momento pueden tocar a nuestra puerta o llegar a afectar a uno de nuestros familiares, como es el caso que vemos hoy con la suegra de Pedro, la cual estaba postrada en cama con fiebre. ¿Cuántos de nosotros tenemos o hemos tenido un familiar enfermo? ¿O cuántos de nosotros tenemos suegra y está enferma o ha estado enferma y quisiéramos que Dios o que Jesús la sanara? A ninguno de nosotros nos gusta ver a nuestros familiares enfermos. El pasaje que acabamos de leer es un texto histórico, hermanos. Es decir, es un texto o un documento escrito que puede proporcionarnos, tras su interpretación, algún conocimiento del pasado de un pueblo, de una nación o de un personaje. Por los datos que vemos, recogemos en el verso base, podemos deducir claramente que Pedro era casado. Y aunque no es el tema central de este pasaje, yo quisiera detenerme un poco acá, porque con este verso o con este texto desmontamos la falsa doctrina de la Iglesia Católica acerca del celibato, es decir, prohíben el matrimonio a sus integrantes que dirigen la Iglesia, contradiciendo de esa manera la palabra de Dios revelada. Pues uno de los requisitos indispensables que vemos en la palabra de Dios para quienes anhelan obispado es que sean casados. Y vamos a verlo por la escritura, hermanos. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3. Donde está escrito en palabras del apóstol Pablo: palabra fiel, si alguno anhela obispado. La palabra obispo, anciano o pastor son sinónimos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer el verso 1 y 2 y luego vamos a leer el verso 4.
Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Por ese pasaje vemos que uno de los requisitos para quienes anhelan obispado es que sea casado, que sea marido de una sola mujer. Es un requisito indispensable que Dios demanda en su palabra. Quisiera leer otro pasaje para dejarlo un poco más claro. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5, donde el mismo apóstol Pablo, defendiendo su ministerio también, dice, escribe, no tenemos derecho, vamos a leerlo desde el verso 3 para entenderlo, del verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Verso 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Por este pasaje vemos que la esposa de Pedro, llamado también Simón o Cefas, le acompañaba. Podría citar algunos pasajes más para comprobar esta doctrina y para derribar ese falso argumento de la Iglesia Católica, pero estos dos pasajes son suficientes para mostrar y para comprobar bíblicamente que no hay por qué prohibir el matrimonio a quienes predican o están ministrando la palabra de Dios. Pero como decía en el tema, como decía anteriormente, el tema central no es este. Pero quise detenerme un poco porque no quería desperdiciar la oportunidad para mostrar por la Escritura el error que se está cometiendo con algunas doctrinas. Ahora, ¿cuál es el tema central del pasaje en cuestión? ¿O qué podemos aprender? ¿Qué podríamos aplicar a nuestras vidas? Primero, el poder ilimitado de Jesús. Primer punto, el poder ilimitado de nuestro Señor Jesucristo. El poder sanador de Jesús en la suegra de Pedro fue bastante evidente, hermanos, e instantáneo, porque ella estaba postrada en cama. Jesús la sanó y al instante se levantó. La fama de Jesús se había extendido por toda la región de Galilea, absolutamente por toda, haciendo milagros, sanaciones, sanando las enfermedades de las personas. Por eso cuando la gente se enteró que Jesús estaba en casa de la suegra de Pedro, en casa de Pedro, se dirigieron a él, trayéndole muchos endemoniados, enfermos, como vemos en el pasaje, en el verso 16 del texto base, hermanos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, no dice cuántos, pero muchos, pueden ser bastantes, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo está escrito para mostrarnos su poder ilimitado, para que creamos y lo reconozcamos como nuestro sanador. Siendo el poder de Jesús ilimitado, hermanos, es decir, que no tiene límite, o dicho de otra manera, nada imposible para Dios, para Él, como lo hemos podido comprobar en los pasajes leídos. Es una clara evidencia de su deidad, de su divinidad, hermanos. Y esto es algo importante que podemos ver en la Escritura, que Dios nos muestra en la Escritura. Jesús es Dios y nada es imposible para Él, como está escrito en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Si bien es cierto que muchas personas y congregaciones
niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, niegan la divinidad de Jesús. Este pasaje que leemos el día de hoy, junto con muchos otros, no nos dan lugar a la duda, o dejan en evidencia a quienes niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como mentirosos. Y yo quiero leer un pasaje o dos pasajes más para corroborar, para comprobar bíblicamente una vez más la divinidad de Cristo. Romanos capítulo 9, verso 5, donde está escrito: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Un pasaje más, hermanos. Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Son dos pasajes que están bastante claros, hermanos, en la Escritura, y que no nos dan lugar a la duda. ¿Cuántos de nosotros nos hemos entristecido al ver a un familiar o un amigo o alguien enfermo? Es inevitable que nos entristezcamos. Es inevitable que sintamos tristeza, ¿no?, por ellos. Pues ese es el segundo punto, hermanos, que quiero tratar acerca de este tema: la compasión de Jesús. Repito, la compasión de Jesús. La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento de alguna u otra manera. Jesús tuvo compasión no solo de la suegra de Pedro, sino también de los endemoniados y todos los enfermos que trajeron a él. En nuestro Señor Jesucristo se cumplen aproximadamente 300 profecías que fueron anunciadas por los profetas mucho antes de que Jesús viniera a la tierra y se hiciera hombre y estuviera entre nosotros. Y siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Los milagros, las sanaciones que vemos en estos pasajes antes leídos nos señalan una de las profecías que tuvieron su cumplimiento en la persona de Jesús. Y el profeta Isaías es uno de ellos quien escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 61, del verso 1 al 3, donde está escrito: está escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la venida de Cristo, aproximadamente unos 700.000 años antes de que Cristo viniera a la tierra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Amén.
El mismo profeta Isaías, en el capítulo 35, hermanos, nos confirma una vez más esta profecía cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 35, del verso 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Amén. Y esto precisamente, hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a lo largo de todo su ministerio: sanar enfermos, cojos, paralíticos, leprosos, ciegos, etc. Las profecías cumplidas además nos dan fiabilidad de la palabra de Dios, hermanos. Las profecías cumplidas nos dan la total certeza de que podemos confiar en la palabra de Dios, en lo que está escrito en la Biblia. Es uno de los pilares que nos dan fiabilidad y credibilidad en la palabra de Dios, hermanos. Siguiendo con el texto base, una vez la suegra de Pedro fue sanada, dice la escritura que se levantó y le servía. Y este es el tercer punto, hermanos: gratitud. La gratitud. El hecho de que la suegra de Pedro le sirviera a nuestro Señor Jesucristo nos habla de agradecimiento, nos habla de gratitud. Y la gratitud, hermanos, es algo que hace mucha falta, pues no se ve mucho, incluso en la iglesia de Cristo. La gratitud hacia Dios, la gratitud hacia nuestros hermanos, la gratitud con las personas que nos hacen bien, es algo que hace mucha falta, hermanos. El agradecimiento es algo que poco se ve en la actualidad. Damos por hecho que todos los beneficios que tenemos, de los cuales gozamos y disfrutamos, como la salud, el techo, la comida, etcétera, siempre los vamos a tener, siempre vamos a poder disfrutar de ellos. Y aun cuando no nos falta nada, hay insatisfacción, pues queremos más de lo que tenemos y somos poco agradecidos, hermanos. Yo quisiera leer un pasaje de 1 Tesalonicenses que nos insta a ser agradecidos. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, hermanos. Verso 18, perdón. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. 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 Y un pasaje más. Ustedes recuerdan los 10 leprosos que Jesús sanó. Es un pasaje maravilloso que me gustaría leerlo. Lo encontramos en Lucas capítulo 17, del verso 11 en adelante. Dice la escritura que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio,
les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, se dirigían hacia los sacerdotes, fueron limpiados, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Recuerden que el contexto histórico nos muestra que los judíos y los samaritanos no se trataban, no se podían ver. Pero aún así, él acudió a Jesús y regresó para agradecerle por lo que Jesús había hecho. Por eso dice: y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús se extrañó de que, habiendo sanado a 10 leprosos, solamente uno regresó glorificando a Dios a darle gracias. ¿Cómo quiere Dios, o cómo quisiera Dios que todos nosotros fuéramos como ese leproso que volvió glorificando a Dios, dando gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos? Jesús estuvo en casa de Pedro, en casa de Simón el fariseo, como meditábamos el domingo pasado. Estuvo también en casa de Zaqueo el publicano, en casa de Jairo y en muchas otras casas. Hay algo que tienen en común estas visitas de Jesús. Hay algo en particular. Y es que ninguna persona a las cuales Jesús visitó siguieron siendo las mismas. Y tenemos el testimonio en las Escrituras de la visita de Jesús a cada una de estas personas. El impacto de Jesús en sus vidas fue bastante evidente y notorio. Y es porque Jesús tiene poder para cambiar, para restaurar, para renovar y para transformar vidas. Y tenemos el testimonio escrito. Jesús tiene poder para hacernos nuevas criaturas, para hacernos nueva creación, nuevas personas. Porque Jesús es Dios. ¿Y qué hay imposible para Dios? Nada, absolutamente nada. Todo aquel que tiene un encuentro real con Cristo no vuelve a ser el mismo. Realmente no vuelve a ser el mismo. ¿Ha estado Jesús en tu casa? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Has recibido la ayuda de Él? ¿Eres agradecido por lo que ha hecho por ti? ¿Cómo expresas ese agradecimiento? ¿Cómo manifiestas a Dios ese agradecimiento por lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Puedes dar testimonio del poder de Jesús? ¿Se evidencia el poder sanador de Jesús en tu vida? Dios quiere que reflexionemos en estas preguntas, hermanos, y personalmente demos una respuesta a Dios. En esta mañana yo quiero animarlos también a ser más agradecidos con Dios, con las personas que nos rodean, con todo el agradecidos del bienestar del cual disfrutamos, del cual gozamos
como lo es la salud, el techo, la comida. No nos falta absolutamente nada a muchos de nosotros. Probablemente algunos de nuestros hermanos, de nuestros familiares estén pasando por necesidad y nosotros no nos hemos dado por enterados. Ayudar a las personas necesitadas es una manera de agradecer a Dios por todo el beneficio del cual nos permite gozar y vivir cada día. Quiero animar a los hermanos a ser más agradecidos, y si creen y reconocen el poder ilimitado de nuestro Señor Jesucristo, roguemos a Él por un milagro más en nuestras vidas y la de nuestros familiares, la de nuestros hermanos y amigos. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue haciendo milagros. Su poder es infinito y no tiene límite. ¿Por qué no acercarnos a Él? ¿Por qué no pedir su ayuda? ¿Por qué no pedir su socorro? Este pasaje que leemos en el día de hoy está relatado también por el evangelista Lucas. Y dice que cuando Jesús llegó a la casa y vio a la suegra de Pedro enferma, dice que ellos rogaron para que Jesús la sanara. Muchos de nosotros tenemos familiares enfermos, amigos, vecinos. Roguemos al Señor, hermanos, oremos para que Él intervenga conforme a su voluntad, hermanos. Era el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, y me gustaría que me acompañasen a una oración final. Padre Santo, quiero darte gracias una vez más por permitirme, Señor, recordar estas palabras a mis hermanos, Señor, porque probablemente ya las conocíamos, pero a veces se nos olvida, Señor. Como también se nos olvida ponerlas por obra, se nos olvida ser agradecidos, se nos olvida reconocer en nuestras vidas que Jesús es Dios y que le debemos honra, respeto, alabanza y adoración. Se nos olvida del poder infinito que como Dios tiene, y a veces no acudimos cuando tenemos dificultades, cuando tenemos necesidades, Señor. Yo quiero rogarte en esta mañana, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por las necesidades de cada uno de mis hermanos, por la salud de cada uno de nuestros familiares aquí representados en esta mañana, que están siendo afectados por una enfermedad, por un problema, Señor. Sabemos que tú tienes poder para sanarlos, si tú quieres, Señor, para curarlos, porque tu poder es ilimitado, tú eres todopoderoso, Señor, omnipotente. No hay nada imposible para ti. Te rogamos en esta mañana, te suplicamos, Señor, por la salud de nuestros familiares que están enfermos, Señor. Bendícelos, Señor. Alívialos, Padre Santo, conforme a tu voluntad y a tu misericordia. Te lo ruego y te agradezco, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido predicada el día de hoy. Y te pido, Señor, para que le demos un lugar especial en nuestro corazón, Señor, para que la meditemos en el transcurso de la semana, para que la reflexionemos en ella, Señor. Y si hay algo en lo cual estamos fallando, Señor, perdónanos y ayúdanos a corregirlo. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, yo quiero agradecerles una vez más por su presencia y
quiero aprovechar este espacio para saludar a todas las mamacitas, a las mamás, nuestras mamitas. Desearles un feliz día hoy, agradecerles por ser ese instrumento que Dios usó para que cada uno de nosotros hoy estemos aquí. Dios es bueno, hermanos. Honremos a nuestras madres, amémoslas, respetémoslas y cuidémoslas. Dios les continúe bendiciendo. Una feliz semana, hermanos.